Hola, bienvenidos a esta serie de vídeos sobre cómo aprender español. Si estáis viendo esto es porque ya conocéis Dreaming Spanish, habéis visto algún vídeo de Dreaming Spanish, pero en estos vídeos os quiero explicar por qué Dreaming Spanish funciona, cómo aprovechar Dreaming Spanish, cómo aprender español bien con Dreaming Spanish y también con otros recursos. ¿Cuál es realmente la mejor manera ahora mismo para aprender español bien y aprender español rápido? Entonces, en este primer vídeo, lo primero que os quiero explicar es quién soy yo y por qué estoy haciendo esto. De esta manera quizás entendáis un poco mejor por qué estoy usando este método, por qué creo que este método es el mejor que podéis usar. Entonces, primero voy a hablar un poco de mí mismo. Yo me llamo Pablo Román, soy de España y por eso enseño español, por eso hago vídeos de español, ¿no? Porque mi lengua nativa es el español. Entonces, el primer idioma extranjero que yo aprendí bien fue el inglés. Y el inglés lo estudié un poco en la escuela, como todo el mundo, pero después seguí aprendiendo por mí mismo. Y seguí aprendiendo haciendo cosas como mirando películas y series, leyendo libros, leyendo cosas por internet, leyendo webs. Pero cuando fui al extranjero a vivir, cuando fui a vivir a otro país y tenía que usar inglés cada día, me di cuenta de una cosa. Me di cuenta de que, estoy usando frases, estoy diciendo frases que usan gramática que a mí nunca me enseñaron. A mí nunca me enseñaron a usar estas palabras de esta manera, pero yo las sé usar. Yo sé que suenan naturales, yo sé que no me estoy equivocando. Y entonces, más adelante, empecé a aprender japonés. Por casualidad, nada que ver. No tenía nada que ver, pero empecé a aprender japonés. Y esta vez lo empecé a aprender desde el principio de esta manera natural, con input, ¿no? Leyendo y mirando series, mirando películas, escuchando mucho japonés. Y me di cuenta que esta manera de acostumbrarse a la gramática, de que la gramática te parezca natural, no es solamente para los niveles avanzados, sino que se puede hacer desde el principio. Cuando empiezas a aprender un idioma, ya se puede hacer de esta manera, de la misma manera que yo mejoré en el inglés, que es solamente con input, solamente pues escuchando, leyendo, etc. Entonces yo aprendí japonés sin usar libros de texto, aprendí japonés sin ir a clase, nunca he ido a clases de japonés. Y lo aprendí muy bien, realmente mi nivel de japonés era muy bueno. Y entonces decidí, ostras, pues si he podido aprender japonés muy bien, sin usar libros de texto, sin ir a clase, y divirtiéndome mucho, pues seguro que puedo enseñar a otras personas a aprender de la misma manera. Entonces decidí buscar un método, una manera de aprender idiomas que funcionara mejor y que funcionara para todo el mundo, que todo el mundo pudiera usar. Entonces es cuando descubrí Comprehensible Input, o el input comprensible, ¿no? Lo descubrí, empecé a leer mucha investigación, a leer artículos y a leer libros, y todavía ahora sigo leyendo investigación y sigo leyendo libros para intentar seguir mejorando mi método y ayudaros a aprender de la manera más eficiente. Entonces descubrí una escuela aquí en Bangkok, en Tailandia, que enseña tailandés usando solamente el Comprehensible Input, el input comprensible. Y decidí probarlo, decidí probar ese método. Vine aquí, estudié tailandés durante 1200 horas y aquí os traigo todas las cosas que he aprendido leyendo investigación y aprendiendo yo mismo tailandés y aprendiendo japonés. Todo lo que he aprendido lo he condensado en este método que os traigo con Dreaming Spanish. Porque después
de aprender este método, me di cuenta de que simplemente no hay recursos, no hay vídeos, no hay audios que sean lo suficientemente fáciles de entender, sobre todo para principiantes, para gente de nivel principiante o incluso de nivel intermedio. Es muy difícil encontrar recursos de este tipo. Por eso decidí que tenía que empezar a hacer yo mismo vídeos, a hacer Dreaming Spanish. Y aquí se acaba el primer vídeo. En el siguiente vídeo os explicaré qué es el Comprehensible Input, por qué es importante y cómo aprender español con Dreaming Spanish y con otros recursos. Hasta luego.